Les envío un fuerte saludo a todos los que están mirando. Y hoy queremos seguir hablando acerca de la grandeza de nuestro Dios, de su intervención que Él tiene y que Él ha tenido a través de la historia. Hemos estado hablando de personajes que sin duda nos han dejado una fuerte enseñanza para nosotros. Hemos hablado de Noé, hemos hablado de José, hemos hablado de Moisés, hemos hablado de Elías, hemos hablado de David, hemos hablado de Jeremías, y hoy quiero hablar de otro gran personaje, de un personaje que sin duda alguna marcó no solamente su generación, con un testimonio verdaderamente fuerte, con un testimonio verdaderamente impactante, y que su testimonio, por cuanto dice la Biblia que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este fue un hombre que necesitamos ubicarlo en su tiempo, en la historia, en el momento que Dios le permitió vivir. Corrían los años 722 antes de Cristo, cuando los ejércitos asirios invadieron la tierra de Israel, llevándose cautivos a 11 de las tribus que formaban el reino del norte, cuya capital era Samaria. 136 años después, en el año 586, ahora los ejércitos de Babilonia, comandados por el rey Nabucodonosor, invadían Jerusalén, la capital del reino del sur, para llevar cautivos al remanente que había quedado a la tribu de Judá. Y dentro de la gente que llevaron cautiva, llevaron cautivos a 4 jóvenes destacados, jóvenes especiales en los planes de Dios. Estos llegaron a Babilonia, siendo el rey Nabucodonosor, y Dios comienza a utilizarlos de una manera especial. Estos jóvenes eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y todos sabemos cómo Dios comienza a utilizar la vida de estos jóvenes, y muy particularmente en la vida de Daniel. Y por supuesto, cuando Dios utiliza a los suyos, empieza la adversidad, empieza el antagonismo por causa de ser especiales, por causa de su fe. Y esto tiene que ver con las características de la iglesia. Cuando la iglesia empieza a ser usada por Dios, como lo fue al principio, el enemigo no se queda silencio, no se queda con los brazos cruzados, pero todo ayuda para bien. Y esta fue la vida y esta fue la experiencia de estos 4 muchachos. Usted recuerda que en los tiempos de Nabucodonosor hizo una estatua suya, y salió un edicto que todos deberían de postrarse, que todos deberían adorar esa estatua. Y estos 3 jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, no doblegaron sus rodillas ante un ídolo, porque su fe era firme en las cosas del Señor. Y así encontramos que como castigo fueron echados ahí al fuego, al horno de fuego, al cual incrementaron 7 veces su potencia. Todo mundo pensó que estos muchachos morirían calcinados. Lo que no pensaron es que ahí estaba el ángel del Señor. Porque Dios siempre está con los suyos, porque Dios siempre está atento a aquellos que por causa de su fe son perseguidos, que por causa de su fe son maltratados.
Y la Biblia dice que cuando fueron a mirar si estos muchachos habían sido calcinados, su sorpresa es que habían sido 3 los que habían sido echados: Ananías, Misael y Azarías, pero ellos veían 4 figuras. El cuarto era el ángel del Señor, que dice la Biblia que acampa alrededor de los que temen al Señor y los defienden. Tú y yo no estamos solos en estas pruebas. Tú y yo estamos acompañados siempre del Señor. Y esto debe ser nuestra esperanza, y esto debe ser la palabra de fe que hoy nos aliente. Miramos entonces cosas muy interesantes. Vale la pena mencionar también que contemporáneo de Daniel fue otro joven llamado Ezequiel. Mientras Ezequiel predicaba, mientras Ezequiel profetizaba a los cautivos ahí en Babilonia, Daniel fue usado poderosamente para poder predicar a la corte de Nabucodonosor, a los altos funcionarios. ¿Cuánta falta hace que Dios, a la manera de Daniel y de sus amigos, puedan ser utilizados para ser consejeros, para estar al lado de nuestros gobernantes y trayéndoles espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, para que, como dice la palabra, cuando reina la justicia, el pueblo se goza, el pueblo camina, el pueblo tiene expectativas diferentes. Y este fue el caso de Daniel. La historia dice que Daniel fue llevado muy joven de Jerusalén a Babilonia, tenía alrededor de 16 años. Y este profeta, el único al que Dios le permitió estar los 70 años de cautiverio que duró esa cautividad del pueblo israelita en Babilonia, y Dios le permitió mirar cómo Dios utilizó a el rey Ciro muchos años después, 70 años después, para hacer volver a los cautivos. Daniel pudo ver pudo ver cumplida la promesa de Dios de hacer volver a los cautivos a su tierra. La historia dice que Daniel fue uno de los profetas que vivió más tiempo, alrededor de 90 y 94 años. Así encontramos entonces en la historia a este hombre de Dios llamado Daniel. Lo que recordamos, a ver si podemos ver la lámina, una de las cosas más extraordinarias que él realizó allá con Nabucodonosor fue cuando éste tiene un sueño que lo inquieta, llama a sus consejeros, llama a sus adivinos, llama a sus hechiceros, y ninguno de ellos pudo revelar ese sueño que inquietó a Nabucodonosor. Pero había un hombre, precisamente Daniel, que era un hombre especial. Fue llamado y él vino y pudo descifrar ese misterio. Y ahí encontramos la revelación de cómo ese sueño tenía un significado para su tiempo y para los tiempos postreros. Ahí fue revelado una estatua cuya cabeza era de oro. Eso se refería precisamente a el imperio babilónico. La segunda parte, el pecho y los brazos eran de plata y se refería al imperio que surgiría después de los medos y los persas. Posteriormente miramos ahí el bronce en los muslos de esta estatua. Se referiría al imperio griego con Alejandro el Grande. Luego miramos las piernas de hierro que tenía que ver con el imperio romano. Y posteriormente el hierro y el barro mezclado y que habla del
imperio final que se levantará en los tiempos del anticristo. Creo que esto es algo de lo más sobresaliente, no solamente que él pudo interpretar el significado para ese momento, sino el significado para tiempos futuros, que incluye los tiempos escatológicos a los que un día la iglesia se va a enfrentar. Pero sigamos adelante. Vamos al capítulo 6. Déjeme recordar que Dios utilizó a Daniel para poder dar a conocer a Dios en medio de aquel imperio. Primero con Nabucodonosor, luego con el rey Belsasar, posteriormente con Darío y finalmente hasta los tiempos de Ciro el Grande. Dios utilizó al profeta Daniel por muchos años para dar a conocer el gran poder que hay en el Dios de Israel. Y encontramos entonces en el capítulo 6 ya a un Daniel un poco más avanzado, ya no es el joven que comienza su ministerio revelando los sueños de Nabucodonosor. Ahora se encuentra en la corte de Darío y dice el verso 1 del capítulo 6. Estamos en Daniel capítulo 6. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. La posición de Daniel era una posición de privilegio, así como aquel otro hombre llamado José en la corte de Faraón muchos años atrás. Dios siempre utiliza a hombres con propósitos específicos, como muchos años después vemos en la historia de Saulo de Tarso, cuando él se convierte a Jesús y el Señor le revela que él sería usado para llevar su palabra a reyes, para llevar su palabra a poderosos. Así que, hermanos amados, qué interesante cuando el Rey de reyes y Señor de señores tiene propósitos para nosotros, como los tuvo con este siervo suyo llamado Daniel. Por supuesto que la posición de Daniel provocó celos, pues fue puesto como ministro, fue puesto como un hombre de tremenda responsabilidad sobre estos gobernadores, sobre estos sátrapas. Así que con las convicciones que Daniel tenía, pues él no permitía cohechos, él no permitía soborno, él no permitía delincuentes de cuello blanco, porque el temor de Dios estaba en Daniel. Y esto hizo que hallara gracia, no solamente en los tiempos de Nabucodonosor, no solo en los tiempos de Belsasar, sino ahora en el propio Darío, que era el rey del imperio babilónico. Dice que en él había un espíritu superior. Gloria a Dios, porque siempre la gracia suya está en aquellos que le temen, está en aquellos que se esfuerzan en caminar en sus caminos y poner en práctica los mandamientos del Señor. Esto provoca, por supuesto, un espíritu de envidia y de celo. Cuando Dios pone a alguien en una posición de autoridad, en una posición de responsabilidad, por supuesto que provoca celos en muchos otros, en los que los rodean. Y esto fue lo que sucedió. Así que estos hombres se dieron a la tarea de buscar alguna falla en las cosas administrativas que tenía bajo su responsabilidad Daniel. Y al no hallar nada, lo hallaron perfecto, lo hallaron recto, lo hallaron como un hombre que practicaba la justicia. Entonces, estos gobernadores, estos sátrapas, dice el verso 6, se juntaron delante del rey para hacerle una petición.
Pero en el verso anterior dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Darío ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Su vida era recta, era intachable. No encontraron nada de qué acusarlo, pero dijeron, vamos en contra de su fe. Y es así como vienen y presionan a Darío para que formule un edicto, que durante un mes todos en su reino deberían adorar solamente a los dioses en Babilonia. Dice aquí la escritura en el verso 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, y que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Cuando los enemigos no pueden contra una vida intachable, por supuesto que van a ir en contra de su fe, queriéndolo afectar. Y es lo que sucede a través de los tiempos. Hoy estamos confinados por una situación de salud, pero quizás llegue el tiempo en que la iglesia experimente como lo ha experimentado a través de la historia, como lo vemos aún en casos como el de Daniel, en que el enemigo quiera venir y confinarnos por causa de nuestra fe. La iglesia siempre ha sido perseguida. La iglesia siempre ha sido acosada por lo que predica, porque la predicación de la palabra va en contra de los principios y de los conceptos de este mundo. ¿Y cómo reaccionar de Daniel? ¿Cómo esperar que un hombre judío que conocía la ley de Dios ante este edicto podía reaccionar? Vayamos un poquito al Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 34, en el verso 14 dice, esta es la ley de Dios, es la ley que conocía Daniel, y dice, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Esto lo sabía muy bien Daniel. Esto estaba presente en su corazón. Esta era su convicción. Así que lo que hizo Daniel, dice el verso 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Aquí hay 2 cosas interesantes. Veamos la convicción de Daniel al adorar a Dios. Lo hacía, dice que abiertas sus ventanas que daban hacia Jerusalén. Esto recordando lo que el rey David cuando edificó el templo, esa oración que hizo a Dios diciéndole que cuando su pueblo estuviera en alguna situación y cuando su pueblo estuviera cautivo por alguna razón, si su pueblo oraba mirando hacia Jerusalén, hacia el templo, Dios oiría, Dios escucharía. Y eso es lo que hace este rey, Daniel. Y yo te quiero decir, tú y yo no somos judíos. ¿Hacia dónde? Aleluya. ¿Hacia dónde debemos orar? ¿Hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente o hacia el occidente? Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Tú dirige tu oración hacia el cielo, porque en el cielo está sentado el Dios Todopoderoso.
Hoy tú no tienes que dirigir tu mirada hacia ningún punto cardinal. Tú dirige, aleluya, tu oración hacia el cielo, pero también dirige tu oración inclinado a tierra, porque mientras el Señor está sentado en el trono, la tierra es el estrado de sus pies. Hay conexión entre el cielo y hay conexión entre la tierra, y esta conexión la da Jesucristo, que vino a revelarnos al Padre. Así que la otra cosa es que dice que Daniel lo hacía 3 veces al día, como lo dice el Salmo 55, 16 y 17. Los judíos fervorosos oraban y oran 3 veces al día. Por la tarde, cuando comienza el día, recuerden que el calendario judío es diferente de tarde a tarde. Dice que ellos oraban en la tarde, en la mañana y al mediodía. Hermano amado, tú puedes acercarte al Dios Todopoderoso no 3 veces, sino 6 veces, 7 veces, la hora que tú necesitas. El Dios Todopoderoso, por lo que Jesús hizo, hoy nos podemos acercar confiadamente hasta el trono de la gracia de Dios. Hoy no está limitado la forma de cómo orar. Hoy lo que Dios quiere es que tú tengas intimidad, y justamente Jesús vino a hablar de esto. Cuando Él dice: mas tú cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta, y lo que tú ores a tu Padre que está en secreto, tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Esto habla ya no de una tradición, ya no de un formulismo, sino de una relación personal, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Así que Daniel se propone seguir adorando y buscando a su Dios a su manera, y esto por supuesto trajo el enojo del rey. Verso 16: entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, aleluya, mire lo que el rey le dice a Daniel. Lo podríamos entender como una palabra de burla, lo podríamos entender como una mofa, o quizás lo podíamos entender como una profecía, porque aún Dios puede utilizar a los impíos para profetizar al pueblo de Dios. Pero mira lo que le dice el rey al profeta Daniel. Dice: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Y seguramente que Daniel en su interior decía: amén, amén. Al Dios al que yo sirvo, al Dios al que me postro, Él me guardará. Y seguramente que vino a su memoria cuando sus 3 amigos fueron echados en el horno del fuego y Dios los rescató de ahí. Daniel tenía la convicción que Dios podía también rescatarlo del foso de los leones. Porque aunque el enemigo te eche a donde están los leones, tú serás arrojado en las manos del Dios que te cubre, que te ayuda, que te sostiene y que te dice: yo estoy contigo, no temas. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es tiempo de recordar, de apelar, de ir a las promesas de Dios. Porque todas las promesas para nosotros son por medio de Jesucristo, el sí y el amén. Seguimos leyendo. Dice que el rey se fue, echaron a Daniel al foso de los leones. Daniel quedó ahí y el rey se fue a su cama, pero dice que el rey no pudo dormir, se le fue el sueño, se levantó muy de mañana apresuradamente y fue al foso de los leones. Se acercó al foso y llamó a voces a Daniel con voz triste, porque el rey sabía que quizás antes de que Daniel cayera en el fondo del foso, los leones lo habían destrozado y lo habían devorado. Pero dice que con tristeza se acercó. ¿Por qué? Porque Daniel llegó a ser muy amado, muy apreciado por su vida, por su testimonio, por su comportar para con la corte de Darío. Entonces, cuando él le llama, le dice: Daniel, siervo del Dios viviente, aleluya,
el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Aleluya. Entonces Daniel respondió al rey diciendo: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no he hecho nada malo. Quiero decirte que aún los nombres de estos siervos de Dios tienen un significado. Daniel significa: Dios es mi justicia, Dios es mi juez. Lindo nombre, lindo nombre. Recordamos también el nombre de los otros muchachos que fueron compañeros de Daniel. Ananías significa Jehová cubre, Jehová guarda. Misael significa ¿quién es lo que es Dios? Y Azarías significa Jehová ha guardado. Y aunque en los tiempos de estos muchachos Nabucodonosor les quiso, o más bien les cambió el nombre, poniéndole el nombre de sus dioses, la naturaleza de estos muchachos reflejaban en su nombre quién era Dios. Así que en la vida de Daniel se refleja la justicia de Dios. Dios es mi juez. Y por eso él dice: el ángel del Señor cerró la boca de los leones. Oh, mi hermano amado, cuánta falta hace que hombres a la manera de Daniel, que procuramos la justicia, que amamos y que busquemos la rectitud, podamos saber y estar convencidos que el ángel del Señor estará siempre ahí con nosotros, cuando, por supuesto, por causa de nuestra fe, somos perseguidos, somos acechados. Y mire lo que dice, me estoy recordando lo que dice Primera de Pedro 3:12. El apóstol Pedro, ahí en su carta, Primera de Pedro 3:12, dice algo interesante. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Dios estuvo sobre Daniel, cuyo nombre era Dios es mi justicia. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Esto fue lo que le sucedió a Daniel. Mi hermano, si nosotros queremos ver el bien de Dios, hagamos el bien. Hay dos formas de sufrir. Se sufre y se padece por Dios, pero también se sufre y se padece por otras causas que nada tienen que ver con nuestra fe. Así que vamos mirando, dice: entonces se alegró el rey en gran manera, seguro que se gozó. Imagínese mirar a Daniel, que no se le había quemado, pero ni un cabello de su cabeza. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Oh, hermano, yo quiero decirte que a veces, como personas, como hijos de Dios, como siervos de Dios, podemos experimentar situaciones donde Dios tiene que intervenir para cerrar las bocas de los leones. Dios continuamente nos está librando de peligros visibles o invisibles. Y sabes, dice que Daniel fue sacado del foso de los leones porque no se halló en él ninguna falta, y porque además había confiado en Dios. Esta narración me recuerda, amado hermano, lo que Pablo escribe, lo que Pablo experimentó. Vamos a la última carta que el apóstol Pablo escribió, es decir, la segunda carta de San Pablo a Timoteo. Vamos a ver lo que es lo último que escribe Pablo, narrando su experiencia. Y mira lo que dice el apóstol escribiéndole a su hijo Timoteo. Él estaba en la cárcel. Esta fue su última carta. Esta fue su despedida. Dice en el verso 16, segunda Timoteo 4:16. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Daniel fue echado
solo al foso, aparentemente. Dice, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. A veces tú como cristiano, como ministro, te sientes así, en profunda soledad, porque tus cercanos colaboradores te han abandonado, aparentemente, pero tú no estás solo. El Dios que te llamó, el Dios que te ungió, el Dios que te dio ese ministerio, estará contigo todos los días. Aliéntate, pastor. Toma fuerza. Si tú te has sentido, aleluya, en estos días, aquellas ovejitas a quien tú pastoreabas por razones de esta contingencia te han abandonado y ni siquiera una llamada. Oh, gloria a Dios. Claro, nuestra responsabilidad y nuestro privilegio es cuidar de las ovejas del Señor. Pero les digo algo, ovejas, no seamos ingratos. También nuestros pastores necesitan de una llamada, necesitan de una visita, necesitan, al igual que tú, tenemos una familia. Al igual que tú, necesitamos de una palmadita, porque a veces nos sentimos solos en ese foso. Y hay muchos pastores, amados hermanos, que están en esa situación. Dice el apóstol Pablo, pero el Señor estuvo a mi lado, bendito sea el Señor, y me dio fuerzas. Esto va para los que servimos en el ministerio, esto va para los que tenemos una responsabilidad. No estamos solos en el fondo, en el pozo de los leones. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así dijo Pablo, así fui librado de la boca del león. También él experimentó eso. Y mire lo que dice. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, esto debe alentar nuestro corazón. ¿De cuántos peligros nos ha librado el Señor? Sean pocos o sean muchos, la promesa es que Dios está contigo y te seguirá librando. Aunque tú te encuentres en una situación difícil. Y aquí la boca de los leones, hermano, puede ser muy significativa, de aquellos que hablan en contra de ti, de aquellos que te muestran ser tus consiervos o de aquellos que te muestran ser tus hermanos, pero que detrás de ti abren su boca para hablar cosas y blasfemias de tu vida y de tu testimonio. No te preocupes, no te vengues por ti mismo, deja que el Señor haga justicia. Esto es una experiencia en la vida de Daniel y también debe ser una experiencia en tu vida y en mi vida. El Señor es especialista en cerrar las fauces de tus enemigos. El Señor se encarga de cerrar la boca de aquellos que te quieren devorar. Y terminamos con esto. Habla aquí Daniel de que el Señor lo guardó, de que el Señor lo sostuvo. Y como todo obra para bien, todo obra para bien. Aun si tú te has sentido en un foso de leones, rodeado de enemigos, de gente celosa en tu trabajo, por causa de tu ministerio, por causa de tu posición, o te sientes agobiado por la posición de ser hijo de Dios. Hay muchos enemigos que se te han levantado gratuitamente y hablan de ti. No te preocupes, todo el Señor lo usa para bien. Verso 27 termina glorificando al Señor, diciendo: Él salva y libra. Pero déjame decirte que esto no fue la alabanza de Daniel. Esta fue la alabanza del rey Darío, porque miró quién era el Dios de Daniel, porque miró quién estaba con Daniel. Él salva y libra y hace señales y maravillas. Las hace en el cielo, pero también las hace en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y la Biblia dice: y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reino de Ciro el persa.
¿Cuáles son los peligros que tú estás viviendo? ¿Cuáles son las experiencias que tú estás atravesando? Mira, 2 de Corintios 11, y con esto yo quisiera que tu corazón sea levantado. 2 de Corintios 11. Aleluya. Vamos aquí a 2 de Corintios 11, 26. Dice la palabra del Señor así. Desde el 25, desde el 24. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Aleluya. Si algo padeció Pablo, fue de sus propios compatriotas. Fue de aquellos que se supone eran sus cercanos, eran los que podrían entender lo que estaba sucediendo en él, pero ellos fueron precisamente los que lo azotaron. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Yo sé que hoy no recibimos literalmente azotes, pero sí recibimos palabras que son como espadas. Oh, dice, 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en fríos y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, dice Pablo, la preocupación por todas las iglesias. Hermano amado, Dios nos pone en posiciones de responsabilidad y hay cargas y hay situaciones donde nos sentimos como si estuviéramos en el fondo del foso de los leones. Pero hermano, ahí está el Señor librándote. Hemos estado hablando de cómo Dios ha ido sacando, cómo sacó a Dios a Jeremías de la cisterna y cómo sacó Dios a Jeremías de la cárcel, cómo el salmista escribe de cómo Dios saca del fondo del pozo de lodo cenagoso. Hoy la predicación es esta. Si tú te encuentras viviendo algún tipo de persecución, de dificultad, así como Daniel fue sacado del foso de los leones, el Señor extiende tu mano y te saca, cualquiera que sea el padecimiento que tú estés experimentando. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el Dios de Moisés, el Dios de Noé, el Dios de Abraham, el Dios de Elías. Tú eres el Dios que honró, que cuidó a tu siervo Daniel. Tú eres el mismo, Señor. Cristo bendito, tú sigues siendo el pastor de tu iglesia. Oro en este momento para que todo hijo tuyo que se ha sentido, Señor, cerca de las fauces de los leones, de los peligros, de las acechanzas por causa de su fe, hoy tú, Señor, como lo hiciste con Daniel, nos saques de ese fondo del foso de los leones, cerrando las bocas de nuestros enemigos, Padre, y dándonos la oportunidad de seguir sirviéndote, Señor, porque tú eres el Dios que hace maravillas y que seguirá haciendo maravillas. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la magnificencia. En 8 días te esperamos.